había ya organizaciones que se articulaban y que hoy día, 20 años después, continúan en ese proceso, como por ejemplo las que brindan servicios a terceros. Está InSalud, que trabaja en los temas de salud, la coordinadora de ONGs del área de la mujer. Aquí en Santiago hay también el núcleo, está el núcleo, pero también la coordinadora, Alianza ONG. A nivel campesino encontramos que hay articulación de organizaciones, por ejemplo en Fedecares, que son sobre todo del sur, pero está CAFESA, que era de Salcedo, y está también Articulación Nacional Campesina, que reúne más de 20 federaciones, organizaciones comunitarias, como por ejemplo Barrio Comunidad. En Santo Domingo está CODECA, la coordinadora de organizaciones de Las Cañitas, CODESI, el COR de Gualey, los foros de participación municipal, que tuvieron un gran activismo a principios de la década de los 2000, pero también los sectores empresariales se reúnen y hacen procesos de articulación, el CONEP, la ANGE, que tienen otros intereses, pero también ellos se reúnen y hacen procesos propios, y las organizaciones sindicales. Saben que hay organizaciones sindicales que también se reúnen y entonces forman espacios como el CENUS, la CNTD. Ahí tenemos organizaciones como, y muchas veces ya no actúan de manera individual, sino de manera colectiva. Y a nivel multisectorial, que son de diferentes sectores, por ejemplo, aquí vemos que son de un solo sector, pero aquí hay de diferentes sectores. Tenemos Coalición para el Hábitat, el Grupo Acción por la Democracia, que desapareció hace muchos años, pero está Foro Ciudadano. Y ahí puse quienes en el año 1999 conformaron a Foro Ciudadano, que fue FINJUS, Participación Ciudadana, que ocupó la primera secretaría de Foro, Copadeva, que está aquí presente, el Centro Juan Montalvo, Acción contra la Corrupción, el Consejo Evangélico Dominicano y ACOPRO. Varias de estas organizaciones aún hoy son parte de Foro Ciudadano, que sigue actuando como un espacio de articulación de varias organizaciones de diferentes sectores. Y tenemos también a nivel internacional procesos de redes, como CEAL, que trabaja en educación de adultos, el CLAC, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores y Trabajadoras. En el año 2001, Jorge Cela decía: actualmente se habla mucho en República Dominicana de la sociedad civil, como si fuera un todo y no una suma de partes. Si nos referimos a la coordinación y a la articulación de la sociedad civil como procesos en los que intervienen la mayoría de los sectores de la sociedad civil, observamos lo complicado que resulta encontrar intereses que les sean comunes. Eso es muy importante porque estos espacios de articulación, de coordinación, de trabajar juntos, no es fácil. Y por eso nuestro reconocimiento a el proceso que han llevado en el marco del proyecto Resiliencia y Género, porque a pesar de lo complicado que es, por múltiples razones, están juntas y hoy prácticamente lanzan una red que es un resultado sumamente importante, no solamente para las mujeres, sino para el país. Cuando hablamos de articulación, esto implica entonces tres conceptos sumamente importantes. Hablamos de negociación. Tenemos que negociar porque tenemos intereses diferentes, distintos. No son los mismos los intereses de una organización, por ejemplo, Copadeva, que está en Santo Domingo por los derechos barriales, quizá a una organización que está en Santiago como la Fundación Solidaridad, pero negociamos para tener puntos en común que nos aglutinen y nos permitan trabajar juntas. La concertación y arribar a acuerdos a partir de posturas e intereses distintos es quizás algo sumamente importante, y eso no está escrito en los libros, eso se aprende a negociar, se aprende a concertar, se aprende a poner primero los intereses comunes
intereses particulares o corporativos. Jorge Cela hizo algunas recomendaciones que 20 años después son totalmente válidas en ese legado que él nos ha dejado, que es que hay que partir de los mecanismos de relación que no generen estructuras independientes. No es una nueva organización, no es una nueva organización con nuevos estatutos, no, es un proceso de articulación, de juntarnos. Se trata de crear canales de participación de las organizaciones miembros en el debate, en la toma de decisiones, en la ejecución, en el monitoreo y evaluación de lo realizado. Y ya hace 20 años Jorge nos decía que esos procesos tenían que tener un enfoque de género, que tenía que estar presente. Hoy día ustedes lanzan una red de género y eso es sumamente importante. Y también nos decía que es necesario que las organizaciones cumplan sus compromisos en los espacios de articulación, una participación real y no nominal. ¿Qué quería decirnos Jorge con eso? Que las organizaciones que vienen aquí, ustedes que están aquí sentadas, representan organizaciones. Cuando retornan a sus organizaciones, tienen que compartir, tienen que socializar lo que han aprendido, lo que han visto aquí, lo que han decidido. No es una cuestión individual, es algo colectivo y eso es sumamente importante en lo que debe ser también un renovar nuestra propia forma de participar a nivel de las organizaciones sociales. Y nos decía, las relaciones, coordinación y articulación entre las organizaciones de la sociedad civil adolecen de representatividad interna. Hay organizaciones que adquieren un protagonismo sobre otras que se ejemplifican en la tendencia a hablar de todo el sector y de la sociedad civil dominicana. O sea, muchas coordinación, por ejemplo, como Foro Ciudadano, dice, no, vamos a hacer un documento. Bueno, pero no podemos hablar de todas las organizaciones si no ha habido un espacio de debate, de construcción colectiva. Y por eso tenemos que generar los mecanismos, las metodologías, las herramientas para que haya una participación activa de todas en la toma de decisiones, en debates y cuando fijamos posiciones públicas sobre los diferentes temas. Un reto de las organizaciones es lograr el equilibrio entre lo particular y lo colectivo al interior de los espacios de coordinación, consiguiendo respetar la especificidad de cada organización. Cuando nos unimos, no podemos en un espacio decir, mi organización es más importante, tiene más años porque tenemos 50 años de fundada, o porque somos de una provincia más grande, o porque tenemos más miembros. Cuando nos juntamos, todas las organizaciones tienen un valor, tienen algo que aportar, tienen algo para construir, algo que compartir, algo para colaborar, y eso es lo importante. Y los espacios de relación deben fortalecerse como espacios de organizaciones, no de personas, aun y cuando ese relacionamiento lo hacemos las personas, quienes integramos estos procesos. El